En definitiva, una de las marcas alternativas más destacadas de las SH Figuarts Dragon Ball es Tonsen Art Toys. Incluso no dudo para muchos sea la mejor, y me atrevo a decir que con cada lanzamiento son los que más hype generan. Por ello, hoy vamos a analizar detenidamente esta marca. También, si no tienes idea de quiénes son y dónde comprar, quédate, ya que este video es para ti. También te recuerdo que hemos analizado las otras dos marcas alternativas más populares. Me refiero a Kong Studio, actualmente Beast Deities, y la favorita de muchos, o sea, Demoniacal Feet. Por si aún no los has visto, te los recomiendo ampliamente. Te recuerdo que puedes apoyarme dejando tu like, suscribiéndote si aún no lo estás y activando la campana para que no te pierdas ningún video. Y ponte cómodo porque ya comenzamos. Tonsen Art Toys es un diseñador y fabricante de figuras y kits compatibles con las SH Figuarts Dragon Ball. Por supuesto, no tienen la licencia oficial, por lo cual pasan a ser productos pirañas, piratas, knockoff, bootleg o como le quieras decir. Simple y sencillamente no es un producto con licencia, aunque ojo, no quiere decir que sean de mala calidad. Para muchos, incluyéndome, Tonsen Art Toys ha hecho trabajos que en ocasiones dejan abajo a Tamashii Nations. También cabe recalcar que a diferencia de muchas marcas alternativas, ojo, Tonsen Art Toys se ha centrado en sacar sus propios moldes desde el principio, lo cual destaco, ya que siempre te ofrecen algo diferente a lo que se encuentra en el mercado. Pero vaya, a grandes rasgos es una marca alternativa de gran calidad con diseños propios, recalcando que no tienen licencia. El tema de los precios es barato y caro a la vez, lo cual puede confundir a algunos, pero por ejemplo, Tonsen Art Toys nos ofreció kits de cabeza para Majin Vegeta con 7 rostros, un joint de repuesto y hasta en caja café por aproximadamente $30, mientras otras marcas como por ejemplo TK Custom te ofrecen un cabello más 2 o 3 rostros por $40. Viéndolo desde ese punto es muy barato, pero si pensamos que la figura original de Goku Saiyan criado en la Tierra cuesta $35, pues se convierte en un kit muy caro. Ahora, como lista de precios aproximados tenemos los siguientes: cabellos para Vegeta en $30 cada uno, Kid Buu figura completa $65, Trunks del futuro en $70, Trunks Boya en $75, kit de manos para Vegeta $25 y bueno, los precios son estimados. Muchas veces suben demasiado por la demanda y poco stock al momento. Como ejemplo tenemos ahorita a Trunks Boyack, que está muy escaso y quizá más adelante abunde, ya que según me han contado, Tonsen Art Toys fabrica y va liberando gradualmente, haciendo que las primeras piezas en salir al mercado sean muy preciadas, después abundan y la demanda se estabiliza. Esta jugada es sucia y la han aplicado siempre. Si no me crees, recuerda cuánto estaban los kits de Vegeta antes, Kid Buu y su primer Trunks. ¿En dónde comprar? Es muy fácil. Tenemos la tienda de Omnimestor con sede en Estados Unidos, me parece con envíos a todo el mundo. La vieja confiable que es AliExpress con envío internacional y me parece que ya. También habrá piezas en eBay pero mucho más caras. 5K Toys por lo visto está peleado con esta marca porque ya no la vende. Desafortunadamente en AliExpress es un volado comprar porque muy posiblemente la pagas meses antes y cuando la liberan, oh sorpresa, te cancelan tu preventa o te piden que pagues un extra. Esto por lo que ya hemos explicado, Tonsen Art Toys fabrica y no entrega todo de golpe, sino que va poco a poco. Y los vendedores de AliExpress, ¿a quién creen que le envían primero? A quien
quien la apartó hace meses en $70 o quien la compró la semana pasada en $100. Bueno, por supuesto a quien se la pagó más caro. También puedes comprar con vendedores locales, aunque lo más común es que sea más caro que comprar en los otros sitios, pero vaya, siempre habrá opciones. Lo que sí te recomiendo es que en la página o donde sea que compres, siempre utiliza PayPal. De verdad va a ser el mejor respaldo que puedas tener. Esta marca nació con polémica y vive con ella. Desde su primer lanzamiento, pocos lo recuerdan, pero ojo, Demoniacal Feet también lanzó un kit de Bardock Super Saiyan solo para opacar el kit Bardock Super Saiyan de Tonsen. Después tuvimos las cabezas para Vegeta, pero estas estuvieron sumidas en polémica, ya que Tonsen Artois no entregó el stock prometido y hubo una cancelación masiva a los clientes. Incluso yo sufrí cancelación. También no se acuerdan, pero ojo, 5K Toys sí vendía Tonsen Artois. De hecho, solo ahí vendieron su kit de Bardock Super Saiyan. Pero después de la cancelación de las cabezas de Vegeta, 5K Toys no volvió a vender sus productos. La única página que no tuvo cancelaciones en esa ocasión y hasta ahora se presume es dueña o principal socia de Tonsen Artois es Omnimestor. Lo que fue su Kid Buu y Trunks fue una vendida de humo increíble, durante meses asegurando el lanzamiento y mostrando fotos, hasta las cajas y todo, pero nada más no se lanzaba, hasta que Demoniacal Feet de manera descarada mostró que lanzarían un Trunks prácticamente igual que el de Tonsen. Enseguida de eso, Tonsen Artois, por arte de magia, lanzó sus dos figuras pendientes. Ese acto de Demoniacal Feet se me hace muy bajo, tal como lo ha hecho siempre con Kong Studio y cualquier competencia. Por otro lado, me da gusto que Tonsen Artois se diera cuenta que también hay que hacer los lanzamientos y no solo andar presumiendo fotos. Por otro lado, anteriormente en su cuenta de Instagram, Tonsen tenía fotos de muchos de sus trabajos o subía videos, pero desde una supuesta demanda por copyright, Tonsen eliminó todo. De vez en cuando sube fotos pero las borra. De hecho, hace no mucho subió su proyecto de Gogeta Super Saiyan y Demoniacal se lo copió. Después Tonsen Artois se quejó de la persecución que sufre por parte de Demoniacal Feet, pero minutos después eliminó la queja. Y su polémica más grande, a mi parecer, ha sido el bajo control de calidad en sus figuras completas, llegando súper apretadas las articulaciones con tendencia a romperse. En este canal, increíblemente, hay gente que dice que exageré en sus fallas y otros que juran que oculto las fallas. De verdad, me encantaría verlos discutir entre ellos. Pero ya en serio, la calidad en las articulaciones ha sido muy mala a mi gusto. Por otro lado, sus diseños simplemente son espectaculares. Si bien no hay una lista totalmente precisa de sus productos, te voy a mencionar los que recuerdo en su orden. Estoy casi seguro son todos los que han lanzado. Si me equivoco o sabes de otro, corrígeme. El primero fue la cabeza Super Saiyan para Bardock, lanzada a mediados del 2022, aproximadamente en junio-julio, costo aproximado de $40. El segundo, las 4 cabezas para Vegeta en versión base, Super Saiyan God y Blue, estos en marzo del 2023 aproximadamente, con un costo más o menos de $30. Tercero, la cabeza Majin Vegeta en agosto del 2023, costo aproximado de $30. Cuarto, el kit de manos para Vegeta en 3 versiones lanzado por enero del 2024, costo aproximado de $25 y aquí a la par hubo restock de sus 4 versiones de Vegeta. Quinto lanzamiento, kit de Butenks lanzado en marzo del 2024 con un costo aproximado de $35. Sexto lanzamiento, kit Buu versión A y B, lanzamiento en agosto del 2024, costo aproximado de $65. Séptimo lanzamiento, Trunks del futuro A y B, lanzamiento en septiembre del 2024, costo aproximado de $70. Octavo lanzamiento, Trunks Bojack versión
versión A y B, lanzamiento entre noviembre y diciembre del 2024, con un costo de $70 aproximadamente. También tienen el proyecto de Goku versión manga con su bici y muchos renders más. Como conclusiones, me parece una gran marca que genera competencia excelente en el mercado. Como cualquier marca tiene sus detalles, yo creo definitivamente está entre las 3 mejores marcas alternativas para SH Figuarts Dragon Ball, junto a Kang Studio y por supuesto Demoniacal Feed. Decir cuál es la mejor de estas 3 va a depender meramente de qué prefieras tú, pero en este canal nos consideramos fans de Tonsen Artois y esperamos la próxima semana tener la reseña de la versión B de Trunks Boyac, así que espero te haya gustado el video. Si fue así, no olvides regalarme un like y suscribirte. Te agradezco mucho si llegaste hasta acá, pero hemos finalizado. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.